Que la oscuridad los acoja una vez más, fieles seguidores de historias para no dormir. Soy su guía en esta travesía nocturna, donde los susurros de lo oculto se convierten en gritos y las sombras danzan con macabra libertad. Esta noche abriremos puertas que han permanecido cerradas por demasiado tiempo. Exploraremos pasillos donde el eco de pasos ajenos nunca cesa. Nos adentraremos en los mundos íntimos y a menudo aterradores de aquellas que sirven en la intimidad de los hogares ajenos, las sirvientas, testigos silenciosas de secretos familiares y, en ocasiones, de horrores que desafían toda explicación. Afilen sus sentidos, preparen su valor, porque las paredes de estas casas tienen historias que contar, historias que hielan la sangre. Comencemos nuestro descenso. El olor a humedad y a madera vieja fue lo primero que golpeó a Clara cuando cruzó el imponente umbral de la casona en la calle de Donceles. Era una mole de piedra y cantera en el corazón de la Ciudad de México, un vestigio de épocas de opulencia ahora cubierto por el velo gris del tiempo y la indiferencia. Clara, recién llegada de su pequeño pueblo en Hidalgo, con el corazón encogido por la nostalgia y la aprensión, había conseguido el puesto de sirvienta gracias a una lejana recomendación. La paga era modesta, pero la necesidad apremiaba, y la idea de vivir en la capital, aunque fuera sirviendo, tenía un brillo de promesa. La familia de la Vega, dueños de la casona, eran un enigma. El señor de la Vega, un hombre de negocios siempre ausente. Su esposa, una mujer etérea y pálida que flotaba por los salones como un suspiro, apenas dirigiendo la palabra a nadie. Eran ellos y una ama de llaves, doña Matilda, una mujer entrada en años, de rostro severo y mirada penetrante, quien realmente gobernaba la casa con mano de hierro y un silencio casi monacal. Fue doña Matilda quien recibió a Clara, sus instrucciones precisas y su advertencia final resonando en los oídos de la joven. En esta casa se respeta el orden y el silencio. Hay rincones que es mejor no perturbar y sombras que es preferible ignorar. Haga su trabajo y no pregunte más de la cuenta. Los primeros días fueron un torbellino de nuevas tareas y el constante esfuerzo por no perderse en el laberinto de habitaciones y pasillos. La casona era inmensa, llena de muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas esperando la noche, retratos antiguos cuyos ojos parecían seguirla, y un silencio que pesaba, solo roto por el crujir de los pisos de madera o el distante tic-tac de un reloj de pared. Clara pronto aprendió que había zonas vedadas, alas enteras de la casa cerradas con llave, cubiertas de polvo como si el tiempo se hubiera detenido allí hacía décadas. No tardó en sentir que no estaba sola, incluso en la más absoluta soledad de sus quehaceres. Una corriente de aire helado la rozaba en pasillos sin ventanas, objetos pequeños, un dedal, una pluma, aparecían en lugares distintos a donde juraría haberlos dejado. A veces, al limpiar los vastos salones, escuchaba un susurro indistinto, como una palabra ahogada o el roce de una tela. Justo cuando se giraba, no había nada. Lo atribuía al cansancio, a la vejez de la casa, a su propia imaginación sugestionada por las palabras de doña Matilda. Pero la sensación de ser observada era persistente, una presión invisible en la nuca que la hacía erizarse. Una tarde, mientras desempolvaba la biblioteca, un cuarto oscuro atiborrado de volúmenes encuadernados en cuero, un libro cayó de un estante alto sin que nadie lo tocara. Al recogerlo, notó que era un viejo álbum de fotografías. Las imágenes, sepia y descoloridas, mostraban a una familia que no era la de los de la Vega actuales.
Había una niña de ojos tristes que aparecía en muchas de las fotos, a menudo sola, con una expresión de melancolía que traspasaba el papel. En la última página, escrita con una caligrafía temblorosa, leyó: «Alma mía, ¿dónde te has ido? La casa te extraña, la sombra te llama». Un escalofrío la recorrió. Cerró el álbum de golpe y lo devolvió a su sitio, sintiendo que había profanado un secreto. Las noches eran lo peor. Su cuarto, pequeño y austero, estaba en el último piso, cerca del área de servicio. Desde allí, los ruidos de la casona se magnificaban. Escuchaba pasos lentos y arrastrados en el pasillo cuando sabía que doña Matilda dormía y los señores de la Vega estaban en su ala, lejana y silenciosa. Una noche la despertó un llanto ahogado, el llanto de una niña que parecía provenir de una de las habitaciones cerradas. Aterrada, se cubrió la cabeza con las mantas y rezó hasta que el amanecer trajo consigo una frágil tregua. Doña Matilda, al ser interrogada con timidez por Clara sobre los ruidos, la miró con sus ojos fríos como el acero. «Son los lamentos del tiempo, niña. Esta casa ha visto mucho. No alimente fantasías». Pero en su voz, Clara creyó detectar una nota de algo más que simple pragmatismo, quizás un miedo antiguo, bien guardado. La señora de la Vega, en una de sus raras apariciones, se detuvo un instante frente a Clara, sus ojos pálidos fijos en ella. «Hay presencias en esta casa que exigen respeto», dijo con una voz apenas audible. «No las desafíe». Luego, se deslizó como una sombra. Clara comenzó a verla, o a creer que la veía. Una forma oscura y escurridiza en el rabillo del ojo, una silueta femenina que se desvanecía al girar la cabeza. A veces, era solo una mancha más densa en la penumbra de un corredor. Otras, una figura más definida, alta y delgada, con algo que parecía un velo cubriendo su rostro. Nunca la veía de frente, siempre de espaldas o de perfil, desapareciendo tras una puerta o fundiéndose con las sombras de un rincón. El miedo se convirtió en su compañero constante, una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Un día, mientras limpiaba el gran salón de recepciones, un lugar que rara vez se usaba, notó que uno de los enormes espejos con marco dorado estaba ligeramente empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Al acercarse, vio, por una fracción de segundo, reflejada no su propia imagen, sino la de una mujer con un vestido oscuro y antiguo, su rostro pálido y triste, con unos ojos que la miraban con una intensidad insoportable. Clara ahogó un grito y retrocedió, tropezando. Cuando volvió a mirar, solo estaba su propio rostro asustado devolviéndole la mirada. Pero el frío que sintió en ese instante le caló hasta los huesos. La sombra, o lo que fuera, parecía volverse más audaz. Una noche, mientras Clara subía la escalera de servicio con una bandeja, sintió un empujón helado en la espalda. La bandeja voló y ella rodó varios escalones, golpeándose con fuerza. No había nadie. Solo el silencio y la oscuridad del pasillo superior, donde le pareció ver, por un instante, la silueta oscura retirándose. Doña Matilda la encontró allí, magullada y llorosa. «La casa la está poniendo a prueba», dijo la anciana, ayudándola a levantarse, su voz extrañamente desprovista de sorpresa. «Algunos no la superan». Clara sabía que tenía que irse. La casona la estaba consumiendo, el miedo la estaba volviendo loca, pero la necesidad económica y una extraña, perversa curiosidad la retenían. Quería entender, quería saber qué era esa presencia, qué secreto guardaban aquellas paredes. La noche antes de su partida planeada,
Mientras empacaba sus escasas pertenencias, la puerta de su habitación, que siempre cerraba con cerrojo, se abrió lentamente con un chirrido. En el umbral, recortada contra la oscuridad del pasillo, vio la figura. Esta vez no era una sombra, era más corpórea, aunque sus facciones seguían siendo indistintas bajo lo que parecía un velo. No se movió, solo estaba allí, observándola. Clara sintió que el aire se volvía irrespirable, un terror primario la paralizó. La figura levantó una mano, lentamente, como si fuera a tocarla. Clara cerró los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrió, la figura había desaparecido. La puerta seguía abierta. No durmió en toda la noche. Al amanecer, tomó su pequeño bulto de ropa y huyó de la casona sin despedirse de nadie, sin mirar atrás. Corrió por las calles adoquinadas hasta que el sol disipó las últimas sombras de su terror. Nunca supo qué o quién habitaba la casona de los de la Vega. Un fantasma de la niña del álbum, un espíritu guardián de la casa, o algo más antiguo y malévolo, tejido en los mismos cimientos del edificio. Solo sabía que había escapado por poco. Años después, ya lejos de la capital, a veces, en la quietud de la noche, creía escuchar el crujir de un piso de madera o sentir esa presión invisible en la nuca, y el recuerdo de la sombra en la casona antigua volvía para helarle la sangre. La casa seguía allí, en el corazón de la ciudad, guardando sus secretos, esperando quizás a la siguiente joven necesitada que cruzara su umbral, sin saber que algunas sombras exigen más que solo respeto. Una advertencia inquietante sobre los secretos que guardan las viejas mansiones y el precio que pagan quienes se atreven a hurgar en ellos. Las sombras pueden tener muchas formas, pero a veces el horror no reside en una casa antigua, sino en la obsesión de una persona y en los objetos que la alimentan. Acompáñenme ahora a una residencia más moderna, pero no por ello menos aterradora, donde un espejo antiguo es mucho más que un simple reflejo. Sofía llevaba más de 20 años trabajando como empleada doméstica. Había visto el interior de muchas casas, conocido a muchas familias, pero ninguna como la de la señora Aurora Valdivia. La mansión, ubicada en una exclusiva y aislada urbanización en las afueras de Cuernavaca, era un prodigio de arquitectura moderna. Líneas rectas, enormes ventanales, mármol frío y una decoración minimalista que rayaba en lo impersonal. Pero toda esa modernidad contrastaba con la dueña, la señora Aurora, una mujer de edad indefinible, recluida y obsesionada con una belleza que parecía escapársele entre los dedos como arena fina. El trabajo de Sofía era impecable, su discreción legendaria. Por eso la habían contratado. Las reglas eran pocas pero estrictas. La más importante, jamás, bajo ninguna circunstancia, debía entrar al vestidor personal de la señora Aurora, y mucho menos tocar el enorme espejo de marco ornamentado que presidía aquella estancia. Era un espejo antiguo, de plata y ébano, que desentonaba con el resto de la decoración. Según la señora Aurora, había sido una herencia familiar de valor incalculable. La patrona pasaba horas encerrada en ese vestidor. Sofía la escuchaba a veces, a través de la gruesa puerta, murmurando, casi en un susurro, como si conversara con alguien. Al principio pensó que hablaba por teléfono, pero nunca vio a la señora con uno en la mano fuera de esa habitación. Su comportamiento era cada vez más errático. Algunos días salía del vestidor radiante, con una energía casi juvenil. Otros emergía pálida, con ojeras profundas y una expresión de angustia que intentaba disimular con una sonrisa forzada. Y su apariencia, a pesar de los costosos cosméticos
y los tratamientos que Sofía veía llegar en cajas selladas parecía estar en un lento pero inexorable declive. Había algo en sus ojos, una desesperación brillante que inquietaba profundamente a la experimentada sirvienta. Sofía comenzó a notar cosas extrañas, reflejos fugaces en los otros espejos de la casa, imágenes que no correspondían a la realidad. Una vez, al limpiar el espejo del recibidor, le pareció ver por una fracción de segundo no su propio reflejo, sino el de una mujer mucho más joven, con los ojos llenos de terror, que desapareció al instante. Un olor peculiar, una mezcla de perfumes caros y algo más, un aroma acre, casi químico, a veces emanaba del vestidor cerrado. En la basura encontraba envases de cremas sin etiqueta, hierbas secas de aspecto extraño y pequeños frascos con líquidos oscuros que no lograba identificar. La señora Aurora se volvió más posesiva con su espejo. Si Sofía se acercaba demasiado al pasillo que conducía al vestidor, la patrona la interceptaba con una excusa cualquiera, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y hostilidad. Las conversaciones que Sofía escuchaba desde el otro lado de la puerta se volvieron más intensas. A veces eran susurros apremiantes, otras sollozos ahogados, e incluso, en una ocasión, un grito de pura desesperación que heló la sangre de Sofía. Cuando le preguntó a la señora si se encontraba bien, ésta la despidió con un gesto airado, diciendo que solo era una migraña. Un día, la señora Aurora tuvo que salir de urgencia. Una llamada la había alterado visiblemente. Se marchó apresuradamente, olvidando algo inusual. La puerta del vestidor no estaba completamente cerrada, sino apenas entornada. Sofía luchó contra su curiosidad y el temor a las represalias, pero una fuerza irresistible la empujó a echar un vistazo. El aire dentro del vestidor era gélido y olía a encierro y a ese aroma químico que ya conocía. Y allí, imponente, estaba el espejo. Su marco de ébano estaba tallado con figuras extrañas, casi demoníacas, que parecían retorcerse. La superficie del cristal no era perfectamente lisa. Tenía unas leves ondulaciones que distorsionaban sutilmente el reflejo. Sofía se acercó con cautela. Al principio, solo vio su propia imagen, pero al fijar la vista, notó algo aterrador. Su reflejo sonreía, pero ella no lo estaba haciendo. Era una sonrisa fría, calculadora, casi cruel. Y sus ojos en el espejo parecían más oscuros, más viejos, con una chispa de malicia que no le pertenecía. Retrocedió horrorizada, pero antes de poder apartar la vista por completo, vio otra cosa. Detrás de su propio reflejo, como superpuesta, la imagen fugaz de una mujer joven, demacrada, con la boca abierta en un grito silencioso, sus manos golpeando el cristal desde el interior. Sofía salió del vestidor temblando, cerrando la puerta con cuidado. No dijo nada cuando la señora Aurora regresó, más pálida y alterada que nunca. Pero la imagen del espejo no la abandonaba. Empezó a investigar discretamente. Preguntó a antiguos empleados de la urbanización, a jardineros, a personal de seguridad. Nadie sabía mucho, solo que la familia Valdivia era antigua y reservada, y que ese espejo había pasado de generación en generación. Una anciana que había trabajado para la abuela de la señora Aurora le contó con voz temblorosa que se decía que el espejo había pertenecido a una antepasada que practicaba artes oscuras, una mujer que había hecho un pacto para conservar su juventud y belleza, y que el espejo era la clave de su poder y su prisión. La situación en la casa se volvió insostenible. La señora Aurora apenas salía del vestidor. Su deterioro físico era ahora evidente, a pesar de las capas de maquillaje.
Sus ojos tenían un brillo febril y paranoico. Una noche, Sofía la escuchó gritar, no de desesperación, sino de furia. «No me quitarás lo que es mío. Te quedarás ahí para siempre». Luego, un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído. Sofía, venciendo su miedo, corrió hacia el vestidor. La puerta estaba abierta de par en par. La señora Aurora yacía en el suelo, frente al espejo, inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el cristal, con una expresión de terror indecible. Pero lo más espeluznante era el espejo mismo. Ya no reflejaba la habitación. En su superficie oscura y ondulante, Sofía vio un torbellino de rostros, jóvenes, viejos, todos contorsionados por el sufrimiento, y entre ellos el rostro de la señora Aurora, gritando en silencio, sus manos golpeando el cristal desde el otro lado, uniéndose a la legión de almas atrapadas. Y en el centro, mirándola fijamente, con una sonrisa triunfal, estaba el reflejo de la joven hermosa y aterradora que había visto días antes, la que parecía ser ahora la dueña del espejo. Sofía no esperó más. Huyó de la mansión esa misma noche, dejando atrás el lujo, el misterio y el horror. Llamó a emergencias desde un teléfono público, con una voz anónima, informando de un accidente en la mansión Valdivia. Nunca supo qué encontraron exactamente, ni qué explicación oficial se dio. Solo sabía que el espejo seguía allí, esperando, quizás, a su próxima víctima, a la próxima alma dispuesta a pagar el precio de la vanidad o la desesperación. Sofía a menudo se preguntaba si lo que vio fue real, si el espejo era un portal a algún infierno privado, o si la señora Aurora, en su obsesión por la belleza perdida, simplemente había sucumbido a la locura, y ella, Sofía, había sido solo un testigo involuntario de su trágico final. Pero cada vez que se miraba en un espejo, por un instante temía ver unos ojos que no eran los suyos devolviéndole la mirada. Hay objetos que son más que simples cosas, son receptáculos de emociones, de historias, a veces de entidades, y las sirvientas, en su discreta presencia, a menudo son las primeras en notar cuando algo no anda bien en la casa que sirven. Pero, ¿qué sucede cuando el horror no se manifiesta en sombras o reflejos, sino en la inocencia perdida de unos niños y en los secretos de una habitación olvidada? Prepárense para el último relato de esta noche, donde el cuidado se mezcla con el terror en una hacienda solitaria. Lupe era una mujer de manos ásperas y corazón tierno. Había dedicado su vida a cuidar de otros, primero a sus hermanos menores, luego a sus propios hijos, y ahora, en la madurez de sus años, a los hijos de familias adineradas que requerían los servicios de una nana y ama de llaves experimentada. Su fama de mujer trabajadora, paciente y discreta la precedía. Por eso, no le extrañó recibir una oferta para trabajar en la hacienda La Escondida, una propiedad vasta y aislada en los llanos de Jalisco, propiedad de los señores Arriaga, un matrimonio joven y acaudalado que, según le dijeron, viajaba constantemente por negocios. Su tarea principal sería cuidar de sus dos hijos, unos mellizos de apenas 7 años, Carlitos y Elena. La hacienda era imponente, un caserón colonial que se extendía como un gigante dormido en medio de campos de agaves. Pero a pesar de su grandeza, o quizás por ella, emanaba una atmósfera de soledad y melancolía. Los señores Arriaga, tal como le habían advertido, eran figuras esquivas. Apenas los vio el primer día, le dieron instrucciones rápidas y partieron, dejando a Lupe a cargo de los niños y de un puñado de empleados locales que se encargaban del campo y el mantenimiento exterior, pero que rara vez entraban a la casa principal.
Carlitos y Elena eran niños extraños, pálidos, de ojos grandes y tristes, y de una quietud que no era propia de su edad. Eran educados hasta la exquisitez, pero había en ellos una fragilidad, un temor subyacente que a Lupe le encogía el corazón. Obedecían sin chistar, jugaban en silencio en el enorme jardín y por las noches se acurrucaban juntos en la cama, como si buscaran protegerse mutuamente de algo que Lupe no alcanzaba a comprender. Pronto empezaron a hablarle en susurros sobre los otros niños. Viven en el cuarto de arriba, el que siempre está cerrado, le confesó Elena una tarde, mientras Lupe le trenzaba el cabello. A veces los oímos reír por la noche. Carlitos, siempre más callado, asintió con la cabeza, sus ojos fijos en un punto lejano. No les gusta que hagamos ruido, añadió. Lupe intentó indagar, pero los niños se encogían de hombros o cambiaban de tema, como si tuvieran prohibido hablar de ello. El cuarto de arriba era una habitación en el ala más antigua de la hacienda, una zona que permanecía siempre en penumbra y a la que los mellizos se negaban a acercarse. La puerta, de madera maciza y oscura, estaba cerrada con un pesado candado oxidado. Lupe, al principio, atribuyó las historias de los niños a la imaginación infantil, alimentada por la soledad de la hacienda. Pero pronto, ella misma comenzó a experimentar cosas inexplicables. Escuchaba risas infantiles muy tenues, casi como el tintineo de cristales, provenientes del ala cerrada, incluso cuando los mellizos dormían profundamente en su habitación. Pequeños objetos, un soldadito de plomo, una muñeca de trapo, aparecían en lugares inesperados, a menudo cerca de la puerta del cuarto prohibido. A veces, al pasar por allí, sentía un frío intenso, como si una ventana estuviera abierta en pleno invierno, y un olor sutil, una mezcla de polvo, flores secas y algo que le recordaba vagamente al alcanfor, flotaba en el aire. Los empleados de la hacienda eran reacios a hablar. Cuando Lupe les preguntaba sobre la historia de la casa o sobre el cuarto cerrado, bajaban la voz, miraban a los lados y respondían con evasivas. Solo un viejo jardinero, don Anselmo, se atrevió a contarle algo. Le habló de los primeros dueños de la escondida, una familia de hacendados de principios del siglo anterior. Tuvieron varios hijos, pero una extraña enfermedad, la tristeza del alma, como la llamaban entonces, se los llevó uno tras otro a muy temprana edad. Se decía que sus espíritus inquietos aún vagaban por la casa, buscando consuelo o compañía. El cuarto cerrado, según don Anselmo, había sido su nursery. La preocupación de Lupe por Carlitos y Elena crecía. Los notaba más pálidos, más ojerosos. A veces, en mitad de la noche, los escuchaba hablar en sueños, pero no con sus propias voces, sino con unas voces infantiles diferentes, más agudas, casi susurrantes, que pronunciaban nombres que Lupe no conocía. En una ocasión, encontró un dibujo hecho por Carlitos. Era la fachada de la hacienda, pero en las ventanas del cuarto cerrado había dibujado pequeñas caras pálidas con ojos vacíos. Cuando le preguntó qué significaba, el niño se encogió y rompió a llorar sin poder explicar nada. Lupe decidió que debía hacer algo. Intentó contactar a los señores Arriaga, pero sus llamadas raramente eran respondidas, y cuando lo hacía, minimizaban sus preocupaciones, atribuyéndolas al ambiente de la hacienda o a la sensibilidad de Lupe. Se sentía sola, responsable del bienestar de esos niños asustados, y cada vez más convencida de que algo oscuro y antiguo habitaba en la escondida. Una noche, una tormenta terrible azotó la región. Los relámpagos iluminaban la hacienda con destellos fantasmales
y el viento aullaba como un millar de almas en pena. Los mellizos estaban aterrados. Lupe los había llevado a su propia habitación, intentando calmarlos con cuentos y canciones de cuna. De repente, un golpe seco resonó en el piso de arriba, directamente sobre ellos, proveniente del cuarto cerrado. Luego otro y otro, como si alguien estuviera saltando o dejando caer algo pesado. Las risas infantiles, esta vez más claras, más cercanas, se mezclaron con el fragor de la tormenta. Carlitos y Elena se abrazaron a Lupe, temblando. «Son ellos», susurró Elena. «Quieren jugar». Lupe sintió que el miedo la paralizaba, pero la necesidad de proteger a los niños le dio un coraje que no sabía que poseía. Dejó a los mellizos en su cama, les pidió que rezaran y subió la escalera hacia el ala prohibida, con un candil en una mano y un crucifijo que siempre llevaba consigo en la otra. La puerta del cuarto cerrado estaba entreabierta. El candado yacía en el suelo, roto, como si hubiera sido forzado desde dentro. El olor a polvo y alcanfor era ahora abrumador. Con el corazón latiéndole con fuerza, Lupe empujó la puerta. La habitación estaba sumida en una oscuridad casi total, apenas rota por los relámpagos que se filtraban por la única ventana cubierta de telarañas. A la luz de su candil vio el interior. Era una nursery antigua, con cunas de madera carcomida, un caballito de balancín inmóvil en un rincón y juguetes rotos esparcidos por el suelo. Y entonces los vio, o creyó verlos, figuras pequeñas, translúcidas, acurrucadas en las cunas, de pie junto a la ventana. Eran niños, vestidos con ropajes antiguos, sus rostros pálidos e indistintos. No emitían sonido, solo la observaban con unos ojos que parecían reflejar una tristeza infinita. No había maldad en ellos, solo una profunda soledad. Lupe, en lugar de gritar, sintió una oleada de compasión. «Descansen en paz, pequeños», susurró, alzando el crucifijo. «Ya no tienen por qué sufrir». Las figuras no se movieron, pero el frío intenso de la habitación pareció disminuir ligeramente. Lupe retrocedió lentamente, cerró la puerta y con manos temblorosas atrancó el candado roto como pudo. Bajó las escaleras y encontró a Carlitos y Elena dormidos, abrazados, una calma inusual en sus rostros. A la mañana siguiente, Lupe tomó una decisión. Empacó sus cosas y las de los niños. Dejó una nota para los señores Arriaga, explicándoles que no podía seguir trabajando en esas condiciones y que se llevaba a los niños a un lugar seguro hasta que ellos regresaran y tomaran cartas en el asunto. Los llevó a casa de una prima suya en un pueblo cercano. Cuando los señores Arriaga finalmente aparecieron, días después, hubo una fuerte discusión. Pero al ver la determinación de Lupe y el estado de sus hijos, que parecían haber recuperado algo de color y vivacidad lejos de la hacienda, cedieron. La escondida fue cerrada y puesta en venta, aunque nadie jamás se atrevió a comprarla. Lupe nunca supo si lo que vio aquella noche fue real o producto de su imaginación y del miedo acumulado. Pero Carlitos y Elena dejaron de tener pesadillas y de hablar de los otros niños. Quizás, solo quizás, el gesto de compasión de una humilde sirvienta había logrado traer un poco de paz a aquellas almas infantiles olvidadas, o al menos había roto el círculo de tristeza que las mantenía atadas a la vieja hacienda. Lupe, por su parte, siguió cuidando niños, pero nunca más en casas tan grandes ni tan cargadas de silencios y secretos. El amor y la compasión a veces pueden ser las armas más poderosas contra las sombras del pasado. Las sirvientas, en su rol callado,
a menudo se convierten en guardianas de los secretos más profundos de un hogar y a veces en inesperadas heroínas frente a horrores que otros prefieren ignorar. Espero que estas historias hayan logrado inquietarlos, hacerlos mirar 2 veces esa sombra en el rincón o escuchar con más atención los crujidos de su propia casa, porque a veces las presencias más perturbadoras no están en cementerios lejanos, sino en la intimidad de un hogar, observando desde el silencio. Si el terror de esta noche ha sido de su agrado, no olviden recompensarnos con un me gusta. Si aún no forman parte de esta familia de noctámbulos, es el momento de suscribirse y activar la campanita para que ninguna historia futura los encuentre desprevenidos. Y por supuesto, su voz es crucial. Comenten. ¿Qué historia los perturbó más? ¿Tienen alguna experiencia propia o conocida sobre sirvientas y lo paranormal? Compartan sus pensamientos, sus miedos, sus teorías. Esto ha sido Historias para no dormir. Que el silencio de la noche los envuelva, pero cuidado con lo que escuchan en él. Hasta nuestro próximo encuentro, y que sus sueños sean interesantes.